El Nuevo Testamento, hermanos, el concepto que describe y define lo que mejor significa ser un siervo delante de Cristo es la palabra mayordomo. La mayordomía, eso sí, no tiene solo que ver con el dinero o los negocios. También tiene que ver con la gestión de recursos. Eso incluye todo lo que hablamos anteriormente. Nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestras horas de descanso, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cosas que tenemos, que hacemos, son de Dios y nosotros las administramos. Esta palabra mayordomía, eso sí, tiene un vínculo directo con la palabra economía. Economía viene de la palabra griega oikonomía, que se compone de dos partes. Oikos significa casa u hogar y nomos significa ley. Así que si juntamos estas dos palabras, oikos y nomos, juntos significan literalmente ley de la casa o ley del hogar. Y para muchos de los que estamos aquí en nuestra iglesia, también es nuestro hogar. Nuestra casa es nuestro hogar, la iglesia es nuestro hogar. Y los que trabajan 100% dicen que el trabajo es la segunda casa, pero yo no tanto por ahí. Yo creo que la iglesia sí. La iglesia sí es nuestra segunda casa, porque vemos en el trabajo, las personas dicen que es su segundo hogar, pero no cuidan las cosas, como la cuidan en su casa, porque son de otros. En cambio nosotros, como buenos mayordomos, debemos cuidar sí las cosas que Dios nos ha dado, en la iglesia y en nuestro hogar. Así que la mayordomía y la economía son conceptos estrechamente relacionados. Un mayordomo en el Antiguo Testamento era una persona a la que se le daba la responsabilidad y la autoridad de gobernar los asuntos de la casa. ¿Se acuerdan de alguien que en el Antiguo Testamento se le dio esa responsabilidad? A José. José se convirtió en el mayordomo de la casa de Potifar. Administraba todo lo que había en el hogar y se le dio la autoridad para gobernar esa casa. En esa función él era responsable de administrar bien la casa. No debía malgastar los recursos de la familia, debía tomar buenas decisiones en esa casa y todo lo que su amo Potifar había puesto para que él administrara. Veamos esto en Génesis 39. Génesis 39, versículo del 1 al 6. Génesis 39, versículo del 1 al 6 dice: Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo un mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de hermosa presencia. Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, el ejemplo que en el Antiguo Testamento tenemos de José, como que él se le encargó la mayordomía del hogar. Sin embargo, la función del mayordomo no fue inventada por los egipcios en la época de José. La función del mayordomo se deriva del principio de la mayordomía. Y eso se encuentra en los primeros capítulos de Génesis. En Génesis, hermanos, tenemos los fundamentos de Dios para la humanidad. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré, eso tiene relación con la mayordomía, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos,
llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este es el llamado para ellos, ser fructíferos. Este es el llamado a la mayordomía para ellos, multiplicarse. Este fue el mandato de productividad que tiene implicaciones directas con la mayordomía. Por lo tanto, la preocupación por la mayordomía tiene sus raíces en la creación y no en el pueblo de los egipcios. El segundo mandato de Adán y Eva fue el de tener dominio o que señoree sobre la tierra. Dios instituyó a Adán y Eva como sus vicegerentes, aquellos que debían gobernar en su lugar sobre toda la creación. Esto no significa que Dios le haya dado toda la tierra para que ellos hagan lo que quieran. No, Dios les dio la autoridad para que ellos pudieran mayordomizar todas las cosas, gobernar todas las cosas, los animales, las plantas, los ríos, el cielo, el medio ambiente y todo lo que Dios hizo. Inmediatamente después de ese mandato, Dios creó un huerto hermoso y colocó a Adán y Eva y les ordenó cultivarlos y cuidarlos. Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Entonces, hermanos, ahí tenemos de dónde viene la mayordomía. La mayordomía no viene del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. La mayordomía viene desde el principio de la creación. Y de la misma forma Dios nos ha puesto en nuestros hogares, a cada uno de nosotros, madres y padres, y aún nuestros niños. Si nosotros les enseñamos economía, ellos van a apagar la luz cuando no la estén ocupando. Y desde pequeñitos van a empezar a aprender mayordomía. Van a aprender también a ocupar el recurso del agua. Van a aprender también a cuidar sus cosas. Entonces, en el hogar, hermanos, de una manera, todos somos mayordomos. Entonces, aquí tenemos el fundamento de la mayordomía desde la creación. Ahora, vamos a nuestro texto. ¿Qué es lo que vamos a explicar? En 2 de Corintios, capítulo 9, versículo del 5 al 11, y en el capítulo 8 también. En el capítulo 8 y en el capítulo 9, el apóstol Pablo está hablando de una ofrenda que él está administrando para los hermanos de Jerusalén que estaban pasando momentos difíciles. Vamos a la lectura. 2 de Corintios 9, versículos 5 al 11. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda generosidad o liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Para entender, hermanos, y para poner en contexto esta cita bíblica, debemos también leer 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9, que es donde nos encontramos con lo que el apóstol Pablo quiere poner delante de los hermanos de Corintios como un ejemplo. Dice 2 de Corintios capítulo 8, del 1 al 4. 2 de Corintios 8, versículo del 1 al 4. Asimismo, hermanos,
Le está hablando Pablo a los hermanos de Corintio, pero haciéndolos recordar de otros hermanos. Os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio. Pablo está animando a los hermanos de Corintio a participar en una ofrenda para los hermanos de Jerusalén, que están pasando un momento difícil. Eso está en los capítulos 8 y 9. En el año 41 aproximadamente después de Cristo vino una hambruna a la ciudad de Jerusalén y los hermanos cayeron en una profunda pobreza. Y el apóstol Pablo en estos capítulos 8 y 9 está organizando una ofrenda para ellos. Con esa finalidad Pablo se vale del ejemplo de los creyentes en Macedonia, lo que leímos recién, capítulo 8, versículo del 1 al 4, para animar y estimular la generosidad de los creyentes en Corintio. Macedonia, hermanos, durante un tiempo de su historia fue una ciudad muy próspera porque tenía minas de oro y plata. Pero el Imperio Romano se apropió de esas minas y Macedonia cayó también en un estado de mucha pobreza. Eso lo vemos, ¿cierto?, en el versículo 2 del capítulo 8. Leámoslo, dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Estos hermanos de Macedonia estaban sumergidos en una profunda pobreza. Pero aún así, en el versículo 4, dice que le rogaron a Pablo participar de esta ofrenda. La ofrenda que Pablo está organizando para los hermanos de Jerusalén. Ellos le dijeron a Pablo, le dijeron y le pidieron con muchos ruegos que le concedieran el privilegio, hermanos. Eso era para los hermanos de Macedonia la ofrenda, un privilegio de participar en este servicio para los santos. Con esto nos damos cuenta, hermano, que para los hermanos de Macedonia participar en las ofrendas era un privilegio y era una gran bendición. Esto resulta, hermanos, si somos realistas, si somos honestos, esto resulta confrontador. La actitud de estos hermanos macedonios es ejemplar. Pero ¿qué era lo que hacía que estos hermanos de Macedonia, viviendo en una extrema pobreza, le rogaran a Pablo poder ofrendar y además hacerlo con abundante generosidad? ¿Qué era lo que hacía? Si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, nosotros también deberemos preguntarnos esto. ¿Qué era lo que hacía que estos hermanos en una profunda pobreza, lo leemos en el versículo del 1 al 4, le rogaran a Pablo y le dijeran: Pablo, nosotros queremos ofrendar, nosotros queremos participar de esta ofrenda? ¿Qué era lo que hacía que estos hermanos sintieran esto? El Evangelio de Jesucristo había cambiado por completo la perspectiva de estos hermanos que tenían acerca del dinero y acerca de dónde se encontraba el verdadero gozo y la verdadera alegría y la riqueza. El Evangelio había cambiado la perspectiva, hermanos, de estos hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Aparte de darle este ejemplo, el apóstol Pablo, de los hermanos macedonios, Pablo no podía dejar de lado a nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo había cambiado por completo la perspectiva, hermanos, acerca del dinero de estos hermanos de Macedonia. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es lo único que nos puede cambiar mientras más nosotros conozcamos que nuestro Señor Jesucristo estaba sentado en el trono y que todo es de Él. Pero Él, por amor a nosotros, se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza
seamos enriquecidos. Esto es lo que cambia, hermano. Y esto es lo que cambió. Y cambió fuertemente el corazón y la forma de pensar de los hermanos en Macedonia. Con esto en mente, vamos al texto nuevamente. Ya leímos el texto, ¿cierto? De 2 de Corintios. Entonces lo primero que encontramos aquí, hermanos, es un contraste del versículo 5 al 7. Es un contraste. La primera enseñanza, Pablo nos muestra que la actitud del corazón al ofrendar es más importante que la cantidad de lo que ofrendas. Por favor, hermano, puede poner 2 de Corintios capítulo 9, versículos del 5 al 11. Pablo nos muestra que la actitud del corazón al ofrendar es más importante que la cantidad de lo que ofrendas. Cualquiera puede decir, buena noticia, hermano. Buena noticia, porque ahora con los 60.000 pesos que estoy dando de diezmo, o con los 15.000 pesos que estoy ofrendando, no estoy contento, porque quizás pudiera ocupar esa plata para otra cosa. No es la idea, hermanos. No es la idea que porque nuestro corazón no está alegre al dar una cantidad X, yo voy a bajar la cantidad para que mi corazón se alegre. No está queriendo decir eso. Pablo no está queriendo decir en esta enseñanza de que si la actitud del corazón al ofrendar es más importante que la cantidad. Es más importante, sí, pero eso no quiere decir, hermanos, que nosotros vamos a dar lo mínimo, porque ahí recién nuestro corazón se va a alegrar. Nuestra ofrenda siempre debe ser una ofrenda generosa. Y lo dice el Señor, el que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Esto suena, ¿cierto?, casi similar al Evangelio de la prosperidad, pero no es así. No es así, hermano, lo vamos a ver también más adelante. La palabra generosamente o generosa en el griego quiere decir bendición. Cuando uno da generosamente, eso debe ser una bendición para nosotros. O sea, que nuestra ofrenda sea dada como una bendición y no como una exigencia. Eso está en el versículo 5. No como una exigencia nuestra. Y ahí tenemos el primer contraste y la primera enseñanza, como decíamos, que la actitud del corazón al ofrendar es más importante que la cantidad de lo que ofrenda. La ofrenda, hermanos, debe ser una bendición. No debe ser como una exigencia. Otra forma de traducir la frase como exigencia nuestra es algo que es arrancado de la codicia. Como alguien que es despojado de su dinero a la fuerza. Y nosotros no debemos sentir eso, hermanos, a la hora de ofrendar. Cuando el apóstol Pablo está también siendo un buen mayordomo de su autoridad apostólica, él le dice a los hermanos, hermanos, yo no quiero que ustedes ofrenden como si fuera una exigencia nuestra. Ahí lo dice. Yo quiero que ustedes ofrenden generosamente, porque esa es una bendición, no como exigencia. Entonces, si nosotros sentimos, hermanos, exigencia, debemos orar. Debemos orarle al Señor, pedirle a Dios que nos ayude. Yo sé que estos temas son un poco difíciles, pero debemos tocarlo. En este púlpito, yo no me acuerdo que se hable de dinero. No me acuerdo que se predique, que se hable de dinero. Pero la Biblia nos enseña que debemos hablar todo el consejo del Señor. Y si usted ve las enseñanzas del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo habló mucho de dinero. ¿Y por qué cree usted que habló mucho de dinero? Porque la Biblia dice, donde está tu tesoro, va a estar tu corazón. Y a Dios le importa nuestro corazón. Y a Dios le importa mucho nuestro corazón. Es por eso que habló mucho del dinero. Habló mucho de riquezas.
¿Por qué? Para cuidar nuestro corazón. El apóstol Pablo le quiere hacer entender que es una bendición bendecir a otros y que no debe ser como una exigencia, de tal manera que se le tenga que arrancar el dinero de la misma billetera. Y eso es exigencia, hermano, eso el apóstol Pablo no quería y nosotros tampoco queremos. Nosotros tampoco queremos que eso se sienta así como que se le está arrancando el dinero de la billetera y como que usted lo está firmando ahí, pero lo da por exigencia. No, no queremos eso, hermano. Queremos que usted entienda de que ofrendar es una bendición. Segundo contraste. Pero esto digo, el que siembra escasamente, en el versículo 6, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Dios espera que demos generosamente y no de forma tacaña. Dios espera eso. Este es el contraste aquí. No dar escasamente, sino dar generosamente, con un corazón generoso, no con un corazón egoísta. Pablo, en otras palabras, está diciendo: sean abundantes a la hora de dar, porque el que siembra escasamente, escasamente también segará. Hermanos, aunque haya muchos predicadores de la prosperidad y ocupen este texto de mala manera, eso no elimina que este texto diga lo que tiene que decir. El que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Hay una relación directa en lo que uno da y en lo que se recibe, hermanos. Eso es directo. No podemos decirle que no a esto. Que otras personas ocupen estos versículos para robar es otra cosa. Pero este versículo dice lo que dice. Alguien dijo: para darnos cuenta si estamos dando generosamente o no, debemos ver, escuchen, si nuestros ingresos han aumentado en el último tiempo. Y eso es más notorio en nuestro estilo de vida y no en nuestras ofrendas. Probablemente estamos dando muy poco. Alguien dijo eso. Que si nuestros ingresos han aumentado en el último tiempo, y eso es más notorio en nuestro estilo de vida y no en nuestras ofrendas, probablemente estamos dando muy poco y estamos dando escasamente. 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. La expresión cada uno es importante y muy importante. ¿Por qué? Esto significa que todos debemos ofrendar. No solamente los pastores, no solamente los presbíteros, no solamente los diáconos o los hermanos. La expresión cada uno de vosotros quiere decir que todos debemos ofrendar. Aunque sea alguien de condición baja. No le podemos, hermanos, quitar o eximir de ese beneficio. Nosotros sabemos que ofrendar es un privilegio. Los hermanos de Macedonia le dijeron a Pablo, le rogaron a Pablo que le dejaran ofrendar, participar de ese beneficio, participar de ese privilegio. Y ellos estaban pasando momentos muy difíciles. Si alguien de escasos recursos desea ofrendar, se recibe y no se le exime de ese privilegio. La expresión según haya prosperado también es importante. Esto significa que las ofrendas deben ser generosas en proporción a nuestro ingreso. Esto no se verá igual en todos, es según haya prosperado. No todos los meses son iguales, hermanos. Algunos meses son mejores, otros meses no tanto. Pero sí, hermanos, yo estoy seguro de que no todos los meses son iguales. Entonces nuestra ofrenda no debería ser siempre igual, porque no todos los meses son iguales. Es según haya prosperado. Miren lo que dice C.S. Lewis, hermano, y esto me impactó mucho. C.S. Lewis dijo que si nuestros ingresos en gastos, en comodidades,
en lujos y diversiones, está a la altura del estándar común entre aquellos con los mismos ingresos que el nuestro, probablemente estamos dando muy poco. Si alrededor de nosotros hay personas, o sea, nuestros vecinos, y nosotros conversamos, yo personalmente sí converso, yo tengo mis vecinos, y converso del trabajo, converso de algunos ingresos, y converso de cómo está el mercado, cómo están las cosas, cómo está el pago aquí, cómo está el pago allá. Eso se conversa. Entonces, si alrededor de nosotros hay personas con el mismo ingreso o parecido que el nuestro, y nuestros gastos en diversiones, comodidades, están a la altura del estándar de esas mismas personas, es muy probable que estemos dando muy poco. ¿Por qué? Porque esas personas no le dan al Señor, pero nosotros sí. Y nosotros no podemos estar al estándar de ellos si tenemos la misma remuneración o los mismos ingresos, porque nosotros siempre le damos una parte al Señor. Si ganamos 800 líquido, o sea, el bolsillo líquido ya no tenemos 800, tenemos menos, 680, 700, no lo sé, pero no debemos contar con ese dinero. Ellos sí cuentan con ese dinero, nosotros no, porque es del Señor, es de la obra, es para que la obra avance, es para que la iglesia se mantenga y se sustente. Nosotros no contamos con ese dinero. ¿Han aumentado tus ingresos? ¿Dónde se ve reflejado eso más claro? ¿En las ofrendas o en nuestro estilo de vida? Un buen mayordomo es equilibrado en su estilo de vida y en su forma de ofrendar. Tercer contraste, versículo 7 de 2 Corintios 9. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Noten de nuevo la expresión cada uno, es responsabilidad de cada creyente ofrendar. No se le puede eximir a nadie, ni nadie debiera querer ser eximido, hermano. Nadie debiera querer, no me pidan a mí. O usted no, hermano, usted está pasando un momento difícil. No, nadie debiera querer que lo eximan, hermano. Esto es un beneficio, es un privilegio. A veces nosotros quisiéramos que no nos vieran, que el tesorero pasara por al lado de nosotros. Nadie debiera querer que lo eximan, hermano, de este privilegio. Es una bendición ofrendar, sustentar, porque es más bienaventurado dar que recibir. La Biblia lo dice así, hermanos. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros estamos muy apegados a lo mundano. Estamos muy apegados a lo terrenal. Y eso roba mucha parte de nuestro corazón y de nuestra mente. Ahora el tercer contraste es dar no con tristeza, sino dar con alegría. Dar con tristeza es dar pensando en lo que podía hacer yo con ese dinero que estoy dando. ¿Le ha pasado algo? Que uno piensa qué podía hacer con el dinero que está dando. Eso es dar con tristeza. En todo el año hubiera podido juntar tanta cantidad de dinero. Hubiera podido hacer esto o aquello. Hubiera podido ir de viaje. No, mi hermano, así no se debe dar. Así no se debe dar ni la ofrenda ni el diezmo. Porque Dios no se agrada con la ofrenda del que no se agrada en ofrendar. Dios no se agrada, hermano, de la ofrenda de la persona que no se agrada en ofrendar. Dios ama al dador alegre y se agrada con esa persona que está alegre en dar. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué Dios se agrada con esa persona? Porque Dios se deleita ver su carácter reflejado en sus hijos. Porque Dios también es un dador alegre. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios da. Dios es un dador. Dio a su Hijo para morir por nosotros. Dios da sabiduría. Y Él dice en su palabra, el que quiera sabiduría, el que necesite sabiduría, pídala. Porque Dios da abundantemente y sin reproche. Este es un rasgo del carácter de Dios. Dios es un dador alegre. Y cuando ve a sus hijos imitar su carácter, se goza con ellos y los ama. Muchos preguntan, hermano, y esta es una pregunta que está muy de moda. Muchos preguntan si el diezmo pasó o está vigente aún. Algunos piensan y tienen una forma de pensar referente a eso. No vamos a entrar en ese detalle porque no es el asunto hoy. Yo creo que la pregunta debe ser otra. La pregunta debe ser: ¿de qué manera puedo dar? De modo que manifieste mi gratitud al hacerlo, por la gracia que ha sido derramada sobreabundantemente sobre mí sin merecerlo. ¿De qué manera yo puedo dar para que mi gratitud se manifieste por la gracia que ha sido derramada en mí sin merecerla? Y no si el diezmo está vigente o no si esto es legal o si esto no. Esa no es la pregunta, hermano. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer si me doy cuenta de que no he estado agradando a Dios con mis ofrendas? Porque no he visto en mí alegría al ofrendar. ¿Qué debo hacer yo si me doy cuenta que no he estado dando con un corazón alegre? Si te diste cuenta, primero dale gracias a Dios, porque te ha convencido de pecado. Amén. No ofrendar es un pecado. Según de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si te has dado cuenta de que no has sido un dador alegre, dale gracias a Dios. Primero que todo, dale gracias a Dios, porque aún la palabra está actuando en ustedes y puede por el Espíritu Santo obrar. 2. Debemos confesar nuestro pecado y nuestra falta de generosidad y nuestra falta de alegría en dar, confiando en la promesa de 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 3. Debemos pedir a Dios una visión fresca de su carácter y de su gracia dada a nosotros en el Evangelio. Si te has dado cuenta de que no se estás dando con alegría, debes pedirle a Dios una visión fresca de su carácter y de su gracia dada a nosotros en el Evangelio. Segunda de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que con su pobreza vosotros fueseis enriquecidos. Pídele a Dios un corazón generoso como el de Él y ofrenda generosamente y regularmente. Ordenémonos, démosles a Dios lo que es de Dios para el sostenimiento de la obra, hasta que experimentes la alegría de dar, porque es más bienaventurado dar que recibir. Hasta que experimentes la alegría de dar, hermano. Un verdadero creyente, esta palabra, más bienaventurado dar, es dar que recibir. Significa que un verdadero creyente se alegra y se goza más en dar que recibir. No sé si le ha pasado eso a usted, hermano. Que de verdad cuando ayuda a alguien se siente feliz. Cuando Dios le permite. Cuando Dios le permite y lo pone en un lugar donde hay una necesidad. Y usted tiene un corazón alegre y usted se da cuenta, pero usted antes era mezquino. ¿Quién hizo eso? Dios. Dios transformó ese corazón y ahí vemos esa obra maravillosa de Dios
entonces uno se goza porque ve que nuestro corazón está cambiando. Y más bienaventurado, o sea, es más alegre el creyente que da que el que recibe. Dios prospera a los creyentes para que den con generosidad. Y lo hace con un propósito, hermanos. Dios prospera a los creyentes para que den con generosidad. Y lo hace con un propósito. El propósito no es enriquecerte tú, ni enriquecerme yo. El propósito es que sigas dando con generosidad. Para eso Dios te bendice, hermano. Para eso Dios te prospera. Porque te usa. Porque sabe que quizás a otro no va a pasar nada. Pero si Dios te prospera a ti porque ha trabajado en ti a través de su Espíritu, en generosidad, te va a seguir prosperando. Y te va a seguir ayudando. ¿Por qué? Para que tú sigas dando. No para que te enriquezcas tú, es para que sigas dando. Porque eres un instrumento en ese sentido, en generosidad. Dios te prospera para que sigas dando. Versículo 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres su justicia, o amabilidad o misericordia, permanece para siempre, de generación en generación. Fijémonos, hermanos, que el sujeto en el versículo 8 es Dios. Poderoso es Dios. El sujeto en el versículo 9 es el creyente. Como está escrito, repartió, dio a los pobres su justicia, o sea, su amabilidad, su misericordia. Tu justicia, tu misericordia y la mía permanece para siempre. O sea, yo me imagino que esto va a traspasarse a nuestros hijos. Nuestros hijos también van a ver esa generosidad tuya y también van a ser generosos. Permanece para siempre. Y el sujeto en el versículo 10 es Dios. El que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Un escritor cristiano dijo: Dios nos da más de lo que necesitamos, no para que guardemos para nosotros mismos en exceso, sino para que podamos proveer para toda buena obra. El mismo escritor dijo: la razón por la que Dios te da más de lo que tú necesitas no es para que reduzcas tu gozo guardándolo para ti, sino que es para que incrementes tu gozo dando más. Por eso Dios te da más, no para que lo guardes para ti y estés triste por eso. Dios te da más para que abundes más en alegría y para que tengas más gozo, si es que has experimentado eso. O sea, si se puede ayudar a alguien, hazlo. Si puedes dar más, hazlo, porque vas a ser más feliz. Un buen mayordomo, sé un buen mayordomo de tus recursos. Y con esto voy a terminar. Y se cumplirá la palabra de Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado, feliz, dichoso, alegre, más bienaventurado es dar que recibir. Que el Señor les bendiga. Déjenme orar para que esta semilla, yo confío en el Señor. Yo confío que Dios puede orar a través de su Espíritu hoy, mañana, en un mes, en un año, Dios lo puede hacer. Amén. Vamos a orar.